opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Esta situación, como bien decía Juan Carlos Caldera en la primera parte del programa, ciertamente está afectando a todo el mundo, independientemente de su condición social, independientemente de su opinión política, independientemente de su actividad económica. Es tan grande la penuria que hoy no cabe en Venezuela hablar de clases sociales. Antes uno decía los sectores populares, la clase media, la clase alta. Hoy en realidad existen dos grandes sectores sociales en nuestro país. Por un lado, los enchufados, un pequeño grupo que seguramente representará menos del 5% del país, donde está la alta burocracia, y bueno, y todo el resto, ¿no? Los cobradores de peaje, las meretrices, los testaferros, todo eso, pues todo ese grupo de enchufados. Y luego está el 95% de los venezolanos que somos los sobrevivientes. Repito, independientemente de la condición social o de la condición económica, del rango profesional que usted haya obtenido anteriormente, hoy el país está aplanado. Todo el país está oprimido y prácticamente en una situación de extrema precariedad. Esto es especialmente duro en materia de salud. Hace algunos días nosotros dimos los micrófonos a un colega periodista, Juan José Ojeda. Juan José Ojeda estuvo a punto de tener la gloria de ser abuelo y de ser abuelo de unos gemelos, de unos morochitos. Los morochitos se murieron a pesar de todas las diligencias que hizo el colega periodista Juan José Ojeda para apoyar a su hija, para salvar a sus nietos. Lo ruletearon por los hospitales, lanzó un SOS al gobierno nacional desde sus redes sociales, todo infructuoso. Uno de los niñitos murió a las pocas horas, otro aguantó un poquito más. Escuchamos aquí a Juan José Ojeda darnos ese testimonio. Ahora tenemos otra situación. Tenemos una colega periodista, Yosmar Poleo, periodista venezolana y también una venezolana comprometida con la lucha del pueblo por la democracia y por la libertad. Hace días las redes sociales de Yosmar pedían, rogaban, solicitaban ayuda. Tenía un primo en extrema condición de gravedad, necesitaba un antibiótico, algo tan elemental como un antibiótico. Hoy, desgraciadamente, el primo de Yosmar ya no está entre nosotros, pero a ella sí la tenemos en línea para que nos brinde su testimonio. Yosmar, muy buenos días. Damos nuestra palabra de pésame y de solidaridad con tu pérdida. Estuvimos activos en la solidaridad en la búsqueda de esa medicina y estamos también activos en este momento de dolor que pasas tú y que pasa tu familia. Por favor, comparte con Venezuela, en la medida en que el dolor te lo permita, esta dura circunstancia que están atravesando. Te escuchamos. Buenos días. Bueno, hoy no es buenos días, amigos. Este es un triste despertar para mí, para mi familia, por la desaparición temprana de mi primo, un hombre de 49 años, todavía con un futuro por delante, con un hijo de 18 años, con una familia formada en Puerto La Cruz y que lamentablemente la crisis humanitaria que vivimos nos los arrebató. Porque esta crisis humanitaria va más allá de cualquier posición política, es una realidad que se está viviendo en todo el país, porque comienza desde que en Venezuela no hay efectivo para trasladarse, comienza desde que vas a un hospital y en la dirección hay una bóveda con los medicamentos que no se consiguen en farmacias y no los suministran al paciente. Pasa de que esos medicamentos son bachaqueados dentro del propio hospital, te lo niegan para ponérselo a tu paciente y después va un camillero o va un enfermero y te dice, mire, debajo de cuerda se lo vendo en tanto, le vendo el yelco en tanto. Yo me pregunto, Dios mío, ¿qué más tiene que pasar para reaccionar? Esto que yo estoy viviendo es muy duro porque es una persona que se me fue sin darme cuenta. Ayer yo desesperada ponía en las redes sociales que necesitábamos el meropenem de 1 gramo, porque es que no se consigue. Y los que conseguíamos, costaban 4 millones de bolívares. Bueno, Familia Unida Venezolana al fin
hicimos lo que uno llama una vaca y entre todos compramos su tratamiento para los 8 días. Pero por 2 días de negligencia del hospital Las Garzas en Anzoátegui, mi primo falleció porque le dio una septicemia porque no se le aplicó el tratamiento a tiempo. Eso es doloroso. Le hice un llamado al ministro de Salud, a Luis López, con mención en su Twitter, y hay un bloqueo por lo que yo he estado haciéndole seguimiento de todas las menciones que hace a los personeros del régimen, no prosperan ni siquiera un retweet. Cuando lo colocaba con su nombre y apellido, bueno, 800, 1000 retweets, gracias a ti, gracias a tantos amigos que, cónchale, en las redes me estoy contenta porque tengo tantas personas buenas en este país que todavía tienen una capacidad de respuesta, hay humildad, hay humanidad. Pero el dolor de mi familia, ¿quién me lo paga? O sea, ¿quién me devuelve a mi primo amado de la vida? ¿Quién le devuelve a sus sueños, sus proyectos de vida? Nadie. Entonces, yo veo que estamos ante un gobierno que se niega a ver lo que estamos viviendo y el capricho de poder es tan grande que no les importa. Hoy es mi primo Félix Messuti, pero ¿cuántos Félix Messuti hay al día? ¿Cuántos niños, cuántos bebés, cuántos adultos mayores? ¿Cuántas personas mueren de hambre en Venezuela? O sea, ya esto es el cinismo hecho gobierno, el cinismo hecho régimen. Yo digo, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? O sea, me siento de verdad impotente, triste, frustrada. Entonces nos quedamos con los medicamentos y por la maldad, la negligencia, porque nos hemos convertido en una sociedad de cómplices, en una sociedad de bachaqueros y tenemos que despertar. Nosotros no somos eso. ¿Cómo es posible que dentro de un hospital hay una mafia y el director no sabe nada y trabaja en horario de oficina de 8 a 12, de 1 a 5 se va y se desaparece hasta el lunes? Dios mío, cuando las peores tragedias ocurren los fines de semana, tú no tienes a quién acudir. Lamentablemente en Venezuela quedamos los venezolanos, la única voz que tenemos son las redes sociales, porque las demás puertas las tenemos cerradas. Lamentablemente esa es la realidad. Y hoy te doy infinitas gracias por escuchar mi testimonio, porque yo sé que mucha gente se hace eco de este dolor, de esta tristeza y de esta realidad, porque es lo que se vive. Imagínate, un antibiótico debe ser tan elemental para el botiquín de un hospital. ¿Cómo es posible que no lo tengan? ¿Cómo es posible que tú tengas que pagar 4 millones de bolívares por un medicamento que son 3 al día? O sea, son 12 millones de bolívares por día. ¿Qué bolsillo aguanta esto en esta hiperinflación? Dime tú, o sea, ¿qué seguro te respalda? Nadie. Estamos a las buenas de Dios. La gente volvió a los brebajes, la gente volvió al pasado. Y bueno, la difteria, todas las enfermedades que han resurgido con tanta fuerza y que tantas vidas han cobrado. Yo pido, no sé a quién pedirle, porque el régimen es ciego, sordo y mudo. Será la justicia divina, a la comunidad internacional. No sé a quién pedirle, a los venezolanos que despierten y reaccionen. No quiero mezclar esto con la política, pero viene un proceso electoral. Dios mío, pónganse la mano en el corazón, una bolsa de comida no lo es todo. La vida vale más que eso. La vida, la humanidad. Dios mío, no puede ser que nos hayan llevado a tan poco, que la gente se satisfaga por una bolsa de comida. No creo que ese sea el perfil de un venezolano honesto, decente, trabajador, personas profesionales o que tienen oficios, pero ¿de qué les sirve si hoy en día la gente ya no puede ni comer? Esa es la realidad, Chu, y es la realidad que comparto y quisiera que la gente reflexionara y entendiera que solo los pueblos cuando despiertan acaban con las tempestades, y yo creo que ya nosotros en Venezuela hemos pasado una tempestad muy, muy profunda, y cuántas vidas se han ido, cuántos Félix anónimos hay en el país. Entonces, no creo que sea justo para Venezuela, para mi familia, para nadie esta tragedia que estamos viviendo. Es lo que te puedo decir, amigo. Yosmar, yo te agradezco tremendamente la valentía de al día siguiente de la tragedia tener esto, pues el coraje de hacer frente a un micrófono y brindarnos este testimonio. Y ahora explico por qué lo hago, por qué llamé a Yosmar como antes llamé a Juan José. ¿Saben por qué? Porque aunque les parezca increíble, todavía a estas alturas hay un grupo pequeño de venezolanos,
1 de cada 4 venezolanos que todavía cree que esta cosa que estamos pasando, que esta emergencia humanitaria, que esta crisis atroz es propaganda, ¿no? Que es mentira, que son inventos de las redes sociales, que eso no tiene carne y hueso, que no tiene rostro humano. Pues sí lo tiene. Yo aquí no les estoy trayendo estadísticas, ni un informe técnico, ni el resultado de una encuesta. No, es la voz dolorosa, es la voz doliente de Yosmar Poleo, como antes fue la voz doliente de Juan José Ojeda. Y ellos son apenas, uno de los millones de rostros de esta crisis espantosa que estamos viviendo los venezolanos, sin ninguna necesidad, por cierto, sin ninguna necesidad. Comparto con ustedes el texto de una columna hecha por Luis Vicente León, el presidente de Datanálisis, a quien quisimos tener esta madrugada acá con nosotros. No fue posible, pero creo que el texto es elocuente en sí mismo. Se llama ¿Quién se queda aquí? Esta crisis es quizás la peor de nuestra historia, no solo por la magnitud del deterioro, que ya es bastante, sino porque está ocurriendo sin necesidad. Es una crisis inducida por la ideología, por la ignorancia o por ambas. El resultado es igual. Ver la situación en la que se encuentra el país da rabia, frustración, asombro, miedo, pero sobre todo mucha tristeza. Venezuela sin medicinas, que se refleja en la cara desesperada de una mamá buscando un antibiótico urgente para su hijo, o de un hijo buscando albúmina humana para salvar la vida de su madre, con la infraestructura en el piso que somete a la población a horas o días sin servicios básicos, con la inflación más alta del mundo que destruye la capacidad de compra de la gente, sin billetes ni monedas para pagar, con escasez galopante, haciendo colas inmensas para comprar una canilla de pan, mendigando una caja de comida del gobierno que puede o no llegar y de la que dependen familias completas que no pueden protestar a riesgo de perder lo que les dan, a veces todos los meses, a veces trimestral, a veces 12 kilos, a veces 10, y no preguntes o te vas. Y entonces entiendes a los que se fueron y a los que se van. Primero lo hicieron muchos de los que más tenían. Llevaron sus familias y sus patrimonios lejos para protegerlos de lo que temían que pasaría, y pasó. La pulverización del valor de sus inversiones en Venezuela, que hoy hay que poner casi en cero en el balance de las empresas, igual que en el de Sofía, Pedro y Ramón. Después se fueron muchos de los más educados y formados. El país se les volvió hostil y cavernícola. Su desarrollo profesional estaba comprometido. Mientras la tecnología, la ciencia, la medicina, la educación avanzaba en el mundo a pasos agigantados, en un mundo globalizado, su país retrocedía hacia una primitivización inimaginable en el siglo XXI. En las investigaciones nos decían, Venezuela es Macondo, y Macondo es bello y sabroso, pero ahí no se puede vivir. Se fueron entonces los doctores más preparados y los más jóvenes, los ingenieros más audaces y los más jóvenes, los economistas más internacionales y los más jóvenes, los administradores, los periodistas, los músicos, incluyendo los cuatristas, siempre los más dispuestos a asumir riesgos y los más jóvenes. Y entonces comenzó lo que tenía que comenzar. Se están yendo todos los demás, los que no tienen patrimonio que perder, pero sí familias que mantener en el medio de una hiperinflación espantosa, que no saben cómo enfrentar ni entender. Y las despedidas de cada día ponen esa tristeza en el alma y en el corazón de la población que se queda, y la que se va y deja el país más prometedor de América Latina, convertido en fábricas moribundas, constructoras en terapia intensiva, medios de comunicación con bombonas de oxígeno, colegios sin maestros, universidades sin PhD ni internet, hospitales sin especialistas, teatros sin artistas, pueblos, calles y casas muertas. ¿Y saben qué? Que nadie puede parar este desangre con discursitos, amenazas, prohibiciones ni mensajitos de autoayuda. Solo logrando que la población entienda el reto, participar en todos los tableros para defender el regreso a la racionalidad económica y a la democracia real. Unirnos alrededor de un ideal y de un sueño y articularnos para lograrlo. Solo así podremos poner el torniquete, operar, coser la herida y volver a empezar. ¿Que cuál es la palabra mágica? La de siempre. Unión, y todo aquello que la estimule será la llave del éxito, y viceversa. Este es el texto que este fin de semana compartió Luis Vicente León. Pueden buscarlo en el portal de prodavinci.com. ¿Quién se queda aquí? Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Yo les comentaba hace pocos días, y confieso y pido disculpas por ello, se me quebró la voz cuando refería el recuerdo, la memoria, la anécdota. Hubo una ocasión en la que yo acompañé, trabajando, pues haciendo la cobertura informativa de esa protesta, una manifestación convocada por Codevida. Allí estaban los pacientes hemofílicos, estaban los pacientes de cáncer, estaban los pacientes de VIH, estaban los pacientes renales, estaban los pacientes trasplantados. Caramba, y a mí de verdad me impactó profundamente hablar con esos ciudadanos que estaban allí sobre el asfalto, levantando sus letreros, levantando sus pancartas. Recuerdo a un paciente de lupus que el solo hecho de estar allí recibiendo sol, literalmente le estaba cortando la vida, quién sabe si en horas, en días o en meses, pero él me decía, yo prefiero en todo caso morirme aquí defendiendo mi derecho a tener medicinas, exigiendo mi derecho a tener medicina, que morirme en la cama esperando un tratamiento que nunca llega. Todo eso yo lo aprendí gracias a Francisco Valencia de Codevida, que nos invitó, nos convocó a esa concentración. Y hago esta referencia porque el gran titular de apertura del diario El Informador de Barquisimeto en la mañana de hoy es el siguiente, lamentablemente es el siguiente. Padre Nermis Bolaños muere por falta de diálisis. El deceso del párroco de la iglesia San José de esta ciudad ocurrió la madrugada de este domingo en Caracas. El padre Jorman Carrillo, encargado de esa casa de Dios, precisó que a raíz de las últimas protestas de los enfermos renales en Barquisimeto, la situación del padre Bolaños se complicó, por lo cual fue remitido con la urgencia del caso al Hospital Pastor Oropesa del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Pero ante la falta de máquinas e insumos, lo trasladaron al Domingo Luciani en Caracas. Pero fue tarde. Este es un ejemplo concreto de esos venezolanos que aún sabiendo la gravedad, o precisamente por saber la gravedad que atraviesan, salen a protestar. Y ese gesto simplemente acelera su muerte. Son héroes en medio de esta situación de tragedia. Tenemos en línea a Francisco Valencia, porque además de lamentar esta situación terrible, hay que organizarse y movilizarse. Y Francisco Valencia es de los venezolanos que con
tosudez, con terquedad, con pasión venezolana, sigue haciendo convocatorias en este sentido. Francisco, muy buenos días, te escuchamos. Chugo, bueno, la situación de las personas renales me duele muchísimo. Yo pasé por una situación de diálisis, mi esposa también. Es muy doloroso ver a las personas afuera de las unidades esperando ser dializados, sabiendo que pueden morir en cualquier momento. La emergencia no se ha acabado, no se ha terminado, Chugo, y eso hay que hacerlo saber. El ministro anuncia la llegada de 15.000 dializadores y en Venezuela hay 16.000 personas en diálisis. Quiere decir que lo que llegó es para un día, máximo un día, 2 días. Esta semana, si no se toman correctivos inmediatos, lamentablemente vamos a tener más personas fallecidas. Esto, lo que estamos viviendo, no se puede aceptar, Chugo. Codevida nuevamente, creo que es momento de que la sociedad civil, con todas las personas que tienen alguna condición de salud, ya bien sea hipertensión, diabetes, Parkinson, esclerosis múltiple, todos que dependen de algún tipo de medicamento, nos acompañen este próximo jueves 8 de febrero a la Plaza Alfredo Saez de las Mercedes, donde elevaremos la voz fuerte y alto ante la comunidad internacional de lo que está aconteciendo en el país en tema de suministros de tratamientos y medicamentos. Basta de que el gobierno se burle de las personas llegando a esta situación de emergencia que estamos viviendo. Es momento de unirnos, es momento de que se escuche tu voz. Aquellos que están escuchando hasta ahora, es momento de que tú alces la voz de que necesitas tu tratamiento, cualquiera que sea. Que no consigas, tienes que asistir para que te escuchen, para que firmemos la petición que vamos a llevar ese día para llevar instancias internacionales. Va a ser una jornada bonita, pero con fuerza, para elevar la voz ante el mundo de lo que está aconteciendo en el país. El lema que vamos a llevar: no queremos morir. Ya eso es verdad, no queremos morir. Nuestros compañeros se mueren, nuestra gente está sufriendo, basta de sufrimiento. Hay que tomar medidas urgentes para evitar más muertes, Chugo. Te agradecemos una vez más no solamente tu invitación, tu convocatoria, sino, repito, tu terquedad, tu persistencia, tu empeño, el tuyo y el de los amigos que te acompañan allí en Codevida. De verdad, yo hago este llamado. Ojalá todos tuviéramos en nuestras respectivas áreas de actividad la visión que tienen estos venezolanos que están en situación terminal, muchos de ellos, los pacientes renales, los pacientes de cáncer, los pacientes hemofílicos, los pacientes trasplantados. Ellos decidieron no solamente hacer los trámites o las diligencias que les permitieran lograr su solución individual. Ellos se organizaron y además hicieron una suerte de federación que es Codevida para actuar, para acabar con el silencio, para acabar con la impunidad, para que el mundo sepa en qué situación están viviendo estas personas que están en un país, que viven en un país cuyo gobierno acaba de administrar $1 billion en apenas 12 años. Imagínense ustedes. Eso es como para hacer una torre de billetes de aquí a la luna. Bueno, esa es la situación. Ahora, inexplicablemente el gobierno cree que en este momento, en pleno siglo XXI, con ocultar la información, resuelven el problema. Hay un empeño en intoxicar a las agencias internacionales con información vieja, con información falsa o sin ninguna información. Hay un empeño por negarle al país la información pública que necesitan los expertos, los médicos y hasta los mismos pacientes sobre la actividad de las epidemias. Ellos pareciera que hay unos burócratas que decidieron que no solamente el venezolano muera, sino que además muere en la ignorancia de lo que está ocurriendo ante la negación sistemática de esa información. Esto es muy grave, porque si bien el gobierno fracasa en lo que es su primera intención, es decir, si ellos ocultan la información
para tratar de resolver sus problemas de imagen política, la verdad verdadera es que no lo logran, porque todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela. Lo que sí logran es retrasar la construcción de soluciones, y eso lo ha planteado de manera reiterada Edison Arciniegas. Edison Arciniegas es un joven venezolano, activista, investigador y directivo de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción. Edison, te escuchamos. ¿Cómo es este tema de el ministro de Salud y el ministro de Planificación y su relación con la información a la que deberían tener acceso todos los venezolanos y todos los organismos internacionales en materia de esta emergencia sanitaria, de esta crisis humanitaria que estamos viviendo? Te escuchamos. Bueno, buenos días, Chugo, muchas gracias por la oportunidad. Fíjate, el día 26 de enero el Sistema de Naciones Unidas reconoció la existencia de una crisis humanitaria en el país, una emergencia humanitaria, que es el eslabón inmediatamente inferior en el caso del sistema alimentario a la declaración de una hambruna. Y lo hace tomando en cuenta los datos nutricionales que publica Cáritas de Venezuela, que refieren al sistema incidencial Centinela. Entendamos que el sistema incidencial es un sistema que registra los casos que han pasado por los puntos de medición. No es estadísticamente plenamente extrapolable para la realidad nacional. Ahora, la respuesta del gobierno a través del ministro de Planificación es poner en duda la veracidad de esos datos, poner en duda la seriedad del trabajo de Cáritas de Venezuela, cuando la verdad es que el ministro dispone de 3 índices que, si él quisiera desmentir la existencia de una crisis, con solo publicarlo, lo lograría. El tema es que no los va a publicar precisamente porque sabe que esos índices los van a corroborar. El primer índice es el balance nutricional y alimentario del Instituto Nacional de Nutrición. En ese balance que existe están los datos de cuántos alimentos han salido a disposición de los ciudadanos, en qué periodo de tiempo han salido, qué volúmenes han salido, y contrastado contra la necesidad real de los ciudadanos. A su vez, allí también están las mediciones nutricionales que realizan los médicos venezolanos, que realizan los puntos de medición del Instituto Nacional de Nutrición, que son más de 60 en todo el territorio nacional. Es decir, nada más con la publicación del balance nutricional y alimentario del Instituto Nacional de Nutrición podríamos despistar de si existe o no existe una emergencia en términos alimentarios y nutricionales en el país. Lamentablemente desde el año 2014 no lo publican. ¿Por qué no lo publican? Porque ellos saben que en el país ya tenemos un problema gravísimo de caída de la disposición de inventarios alimentarios en el país. El problema en Venezuela ya no es un problema de precios de los alimentos, es un problema de inventarios. El país, el mes de enero, según las estimaciones que nosotros hemos hecho en base a datos de Cavidea, de Fedeagro, tuvo aproximadamente unas 590,000 toneladas de alimentos en un país que necesita, para que su gente pueda consumir 2,000 calorías diarias y al menos 75 gramos de proteína por día, necesita 1.800.000 toneladas. Estamos hablando de menos de una tercera parte. Ahora, también el Estado dispone, y lo dispone semana a semana, de los boletines epidemiológicos y de los boletines de mortalidad. Allí podríamos corroborar de qué se está enfermando la gente, en qué periodo se está enfermando la gente y también de qué está falleciendo la población. El Estado venezolano ha tomado la vía de negar los datos, pero la verdad es que gracias al trabajo de muchísimos especialistas, por ejemplo, en el caso de los datos epidemiológicos y de mortalidad, del trabajo de la Sociedad Médica Venezolana, hemos empezado a tener datos. Tenemos datos terribles como el dato del Hospital Ruiz y Páez, donde de cada 5 personas que ingresan afectadas por desnutrición están falleciendo 4 en menos de 2 semanas. Tenemos datos terribles de la expansión de la tuberculosis. Tenemos datos terribles como el hecho de que un estado como Bolívar, nosotros en diciembre hicimos un levantamiento, se ha convertido en el punto cero de las enfermedades infectocontagiosas. Del municipio Sifontes del estado Bolívar salió el paludismo. Del municipio Sifontes del estado Bolívar salió el brote de sarampión. Del municipio Sifontes del estado Bolívar salió el brote de difteria. Estamos ante hechos terribles de un estado como Bolívar que, producto de la minería ilegal, no de la minería esta que plantean en el arco minero, sino de la minería que ejecutan las mafias que controlan las minas guayanesas, está expandiendo y exportando enfermedades para toda Venezuela. Y el Estado, en lugar de reconocer eso y de poner en marcha
un aparato de control epidemiológico, lo que hace es entonces negar los datos y retrasar las soluciones. Nosotros lo que le solicitamos al Estado con responsabilidad es que proceda a instalar una mesa técnica en la cual, en primer lugar, sinceremos los datos. En segundo lugar, empecemos a diseñar las respuestas concretas. En el caso de la desnutrición tenemos 1.200.000 venezolanos que necesitan urgente atención terapéutica, de los cuales 300.000 son niños, y el caso de los niños es un tema muy grave, Chugo, porque los niños, cada 10 minutos, un niño menor de 4 años genera aproximadamente 10.000 terminaciones nerviosas y neuronales. Claro, si tiene las proteínas y si tiene la energía para hacerlo, y evidentemente los niños que están padeciendo desnutrición no lo tienen. Esos 300.000 niños que están padeciendo desnutrición aguda en Venezuela son 1 de cada 4 niños venezolanos. Vamos a ponerle cifras concretas. Venezuela tiene 1.200.000 niños por debajo de los 4 años y 1 de cada 4 de esos niños está padeciendo este fenómeno. ¿Qué necesitamos con urgencia? Impedir que esos niños queden marcados por la desnutrición, porque si ese periodo de desnutrición se le mantiene a ellos por un periodo prolongado de tiempo, van a tener entre 30 y 40% menos capacidad cognitiva, lo cual los va a condenar a tener un mal desempeño educativo, y ese mal desempeño educativo los va a condenar a tener un mal desempeño laboral, y ese mal desempeño laboral los va a condenar a ser pobres, y la pobreza los va a condenar a la precariedad y quizás a tener que votar de nuevo en el futuro por algún populista. Entonces, vamos a tomar medidas hoy, detengamos la transmisión intergeneracional por vía biológica de la pobreza, Chuo. A mí me alarma mucho el ver cómo la gente quizás no está tomando en serio la terrible crisis nutricional. Esta crisis tiene 2 graves problemas, esta crisis alimentaria. Tiene a 1.200.000 que puede morir, tiene a 8 millones que van a quedar con marcas, que son la desnutrición media, pero también esta crisis va a afectar a todos en términos de orden público, porque los pueblos no se quedan quietos cuando pasan hambre, Chuo. Edison, te agradecemos profundamente estos minutos de nutrida información, no solamente numérica, no solamente científica, sino de información vital para los ciudadanos. Yo no sé si a ustedes les impactó como a mí, pero cuando Edison Arciniegas nos habla de transmisión intergeneracional de la pobreza por vía biológica, a través de la desnutrición, o sea, ¿qué nos está diciendo Edison Arciniegas? ¿Qué era Venezuela, Carrizo, hace apenas 20 años, 25 años? Era un país donde todo el mundo tenía una vida mejor que la de los abuelos, ¿no? Y aspiraba a tener una vida mejor que la de sus padres. Es decir, la gente progresaba, la gente tenía una visión de progreso. ¿Qué nos está diciendo hoy Edison Arciniegas? Bueno, que a partir del tema de la desnutrición, ¿no? Los niños que están naciendo son niños que van a tener severos problemas neurológicos, van a tener problemas en su desempeño escolar, en consecuencia van a tener, no van a tener acceso a plazas laborales bien remuneradas, es decir, están condenados a ser pobres. De eso nos está hablando Edison Arciniegas. Si les parece duro ese término, propagación intergeneracional de la pobreza por vía biológica, recuerden que también acá en este programa, hace apenas unas semanas, quizá 2 o 3 meses, escuchamos a un médico venezolano del estado Anzoátegui hablándonos de algo que yo no había escuchado nunca: desnutrición intrauterina. Es decir, niños que son desnutridos incluso antes de nacer. De eso es de lo que nos está hablando ahora nuevamente el investigador Edison Arciniegas, de la pobreza transmitida desde el útero. Eso es lo que nos está haciendo el legado, ¿no? Esa es la fulana revolución, y a eso precisamente es lo que hay que buscarle una solución venezolana, una solución nacional, no del partido cual, no del partido tal, no del colorcito este, no del colorcito lo otro. De eso se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM.
miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y es realmente complejo, duro, pararse frente a una semana que se inicia, frente a un día que amanece con este volumen de información tan golpeante, ¿no? Tan duro. Y por supuesto la pregunta que uno se hace de inmediato es, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cuál es la salida de esto? Una salida que no sea maiquetía, por cierto, porque este es un país demasiado hermoso para regalárselo simplemente a los depredadores. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que parte de la respuesta está hoy en unas declaraciones que da el padre Luis Ugalde en el diario El Nacional y que aparece en la primera plana de ese rotativo. Dice el padre Ugalde: tiene que haber unidad, pero no solamente unidad de partidos, unidad de la sociedad, unidad de los ciudadanos, unidad del pueblo. Eso es así. Es tan grande la magnitud de esta crisis, es tan profundo el hueco en que han metido a Venezuela, que esto no lo puede resolver nadie, ningún caudillito, ninguna franquicia, nadie, ni siquiera una agrupación de franquicias, no, nada. Esto necesita la unidad del país, la unidad nacional. Ahora, ¿en torno a qué esa unidad? En torno al resultado de un mecanismo administrativo como unas primarias, en torno a una ambición, en torno a unas siglas o a una franquicia, no vale. Tiene que ser en torno a una esperanza. Yo lo dije y lo repito ahora. La crisis indigna, la crisis da rabia, pero la rabia por sí sola no es la respuesta. La rabia a veces incluso paraliza, deprime, hace que la gente se resigne. ¿Ves? Lo que realmente moviliza es la esperanza. Hay que organizar la esperanza, hay que promover la esperanza. Y yo les digo, con todo el respeto del mundo, en este momento, ningún partido por sí solo, ningún candidato de ningún partido por sí solo es capaz de motorizar esa esperanza. Aquí es demasiado importante que en este momento la sociedad democrática venezolana, es decir, los militantes de partido, los independientes, los gremios, los sindicatos, el ciudadano de a pie, las comunidades, nos pongamos de acuerdo y promovamos un candidato de unidad nacional, que además de ser candidato, como dice mi amigo Damián Prat, sea candidato, sea vocero, sea elemento de organización y movilización de la sociedad para iniciar, para emprender esa reconstrucción de la esperanza que desgraciadamente ha sido deprimida después de casi 2 años de errores terribles que nos hicieron perder a todos el inmenso capital político que se generó con la victoria del pasado 6 de diciembre del 2015. Es necesario entonces, repito, reconstruir esa esperanza y reconstruir esa unidad nacional
No se trata de banderías político-partidistas, se trata de parar la caída del país e iniciar su reconstrucción. Y ese es un trabajo de todos, absolutamente de todos. A ese trabajo todos tenemos que estar convocados, sin egoísmos, mano, sin egoísmos, sin prepotencia, sin autosuficiencia, sin que nadie crea tener a Dios agarrado por la chiva. No. Con muchísima humildad y con muchísimo desprendimiento. ¿Qué es Lorenzo Mendoza? Estupendo, vale, es Lorenzo Mendoza, pero Lorenzo Mendoza no va a ir, ¿no?, a ninguna invitación que le diga, mira, ven acá para que te caigas a mordiscos con Leopoldo y con Enrique y con Ramos y con el otro y con el otro. No, a una invitación así no la acepta ni Lorenzo Mendoza, ni usted que me está escuchando, ni yo, ni nadie, ¿no? A una invitación de esa naturaleza, no. Ahora, si el tema es, por ejemplo, mira, vamos a ponernos todos de acuerdo en una operación de rescate del país. Y vamos, primero a luchar porque haya condiciones electorales. La Constitución y el derecho del pueblo a elegir de verdad. Y una vez obtenida esas condiciones, vamos a derrotar a estos tipos. Y vamos a derrotarlos con una maquinaria electoral como la que tuvimos el 6 de diciembre del 2015, que sea capaz de ganar las elecciones o demostrar el fraude, si nos lo arrebatan. Para de esa manera entonces ganar. O ganamos porque ganamos las elecciones, o ganamos porque los descalificamos y los deslegitimamos de manera absoluta al evidenciar el fraude. Y eso puede ser, bien sea con ese ciudadano que ya yo mencioné, o con quien decidamos, porque los pueblos son más grandes que estas situaciones terribles que hoy estamos enfrentando, que esta hora oscura que hoy estamos enfrentando. Veamos América Latina. El fantasma del populismo, el fantasma del comunismo viene en retroceso. Ayer acaba de perder Correa un referéndum abrumador en Ecuador, como hace poco perdió Evo Morales en Bolivia otro referéndum. Bueno, la derrota que tuvieron en Brasil, la derrota que tuvieron en Argentina, eso viene de regreso, eso se está cayendo solo. Aquí en Venezuela también vamos a poder, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo con humildad y con desprendimiento. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Estares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.